Tras los pasos de Jesús. Los misterios del Gólgota. Y llevando él mismo a cuesta su cruz, fue caminando hacia el sitio llamado el Calvario, u Osario, y en hebreo Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, quedando Jesús en medio. Los pasos finales de Jesús son conmemorados todos los viernes en Jerusalén en una procesión medieval llamada Vía Dolorosa. 14 estaciones marcan los sucesos que rodearon la agonizante marcha de Jesús hacia la cruz, terminando con los lugares tradicionales de la crucifixión, sepultura y resurrección, que están actualmente en la iglesia del Santo Sepulcro. Ahora estamos en la capilla del Gólgota. Debajo del vidrio se puede ver muy bien la roca firme. El lugar exacto de la cruz es debajo del altar. Debajo de la rotonda de una capilla adyacente se encuentra quizá el lugar más santo de todos los sitios cristianos, la tumba de Jesús. La rotonda en medio tiene un edificio que marca el lugar del sepelio y la resurrección. Ahora estamos en la capilla, cuya forma actual data de principios del siglo XIX y reemplaza la cámara extraída de la roca que una vez estuvo aquí dentro, donde fue el sepelio de Jesús. Los peregrinos han venerado los tradicionales sitios de la muerte y sepelio de Jesús durante casi 1700 años. Pero ¿cómo sabemos que son auténticos? La respuesta a esa pregunta comienza en un lugar distinto, en la Roma imperial. En el año 325 de nuestra era, Constantino el Grande, el primer emperador cristiano de Roma, decretó que los lugares de la muerte, sepelio y resurrección de Jesús deberían estar adornados con una gran basílica. Cuando su madre Helena emprendió una peregrinación a Jerusalén 2 años más tarde, algunos creen que su misión era indicar las locaciones y disposiciones del edificio del santuario. Lo que ella trajo fue dinero, no conocimientos, y para determinar cuáles eran los lugares les preguntó a los nativos. Ellos le indicaron un lugar muy extraño. Les dijeron que debajo del templo de Venus. Pero un momento, ¿cómo puede ser? Los nativos cristianos le dijeron a Helena que en el año 70 de nuestra era, los soldados romanos habían destruido a Jerusalén. Cuando el emperador pagano Adriano reconstruyó la ciudad, el lugar de la muerte y resurrección de Jesús estaba bien sucio y coronado con un templo para Afrodita. La emperatriz Helena estaba horrorizada al escuchar la historia. Ordenó que demolieran la estatua de Afrodita y limpiaran toda la suciedad. Sorpresivamente, debajo del templo pagano, los trabajadores encontraron una antigua tumba. Cuando uno lo piensa, resulta espectacular. Luego de excavar en un lugar más profundo que nadie había visto, encuentran algunos sepulcros. Decir si consiguió la tumba exacta o no sería muy especulativo, pero el hecho de que excavara y encontrara una serie de sepulcros da una cierta credibilidad al hecho de que tal vez estaba en el lugar correcto. Convencido de que se trataba del verdadero lugar, el emperador Constantino decretó que los lugares de la muerte y resurrección de Jesús se convirtieran en un complejo espléndido. Y luego, por supuesto, tenían un problema porque si tienen una tumba debajo del suelo y quieren incorporarla a la iglesia,
Tienes que cortar la roca con la finalidad de que se incorpore a una especie de edificio. Eso fue justamente lo que se hizo. Cortó la actual colina en dos formaciones rocosas cúbicas. Una de ellas era el lugar sobre el cual tradicionalmente estaba la cruz, el lugar de la crucifixión o Gólgota, y la otra era una roca cúbica que incluía la tumba de Jesús donde resucitó. Luego de 10 años de construcción, la primera iglesia del Santo Sepulcro fue entregada en el año 335 de nuestra era. Rápidamente se convirtió en uno de los sitios de peregrinación más importantes en el cristianismo. Como la reputación de la iglesia aumentó, igualmente lo hicieron las leyendas correspondientes a la emperatriz Helena. Su nombre se relacionó con el descubrimiento de numerosas reliquias religiosas, incluyendo la verdadera cruz en la que Jesús fue crucificado. Una capilla en la actual iglesia del Santo Sepulcro conmemora el descubrimiento de esa milagrosa reliquia. Ahora estamos en la parte subterránea, que es la capilla de la invención de la cruz. Esta parte, que tiene un pequeño altar donde vemos las velas encendidas, es el lugar donde supuestamente la emperatriz Helena encontró la verdadera cruz. Sin embargo, el Dr. Barkey cree que esa tradición es ficticia. Este lugar no estaba abierto y no fue relevado durante el período cristiano. Solamente entró en el período medieval. Algunos historiadores incluso cuestionan si Helena tuvo algo que ver con la iglesia del Santo Sepulcro. Las fuentes históricamente confiables no relacionan a Helena con el hallazgo de la cruz ni del sepulcro. Cuando ella fue a Jerusalén, en su viaje histórico no se menciona ninguna relación entre Helena y la iglesia del Santo Sepulcro. La relación es una tradición posterior. Pero no todos coinciden con la evaluación del Dr. Drijkvers. Yo creo en el hallazgo de la cruz. Creo que fue algo que se llevó a cabo porque de otra manera no habría razón para que la iglesia de Jerusalén aceptara que el lugar de la crucifixión fue donde Helena dijo que había sido. Debió ser así. Estamos seguros de que Helena encontró la tumba del siglo I en el lugar donde la iglesia del Santo Sepulcro está ubicada actualmente. Cuando Helena llegó a Jerusalén, puso en servicio una iglesia en el lugar donde Jesús había muerto. Mientras excavaban, y estoy seguro de que tenían los dedos cruzados, encontraron la tumba que ha sido venerada como recuerdo a Jerusalén. Ahora, si ella estaba presente o no, no lo sé. No creo que ella se hubiese quedado tanto tiempo. Sea cual fuere la participación de su madre en la fundación, la basílica original de Constantino fue importante durante casi 700 años. Sin embargo, en 1009 de nuestra era, la iglesia fue víctima del cambiante clima político. El terrible califa fatimid, llamado Al-Hakim, el gobernador, llegó a Jerusalén y ordenó que todas las iglesias cristianas fuesen destruidas, incluyendo la tumba de Jesús. Así que esta fue destruida casi en su totalidad. Casi todas las superestructuras de la basílica fueron destruidas. Transcurrió casi un siglo antes de que los ejércitos de las cruzadas se apoderaran de Jerusalén en 1099 y construyeran una nueva iglesia. En los años subsiguientes se le agregaron muchas cosas y se le hicieron muchas remodelaciones, creando una mezcla de estilos. Este edificio no es muy hermoso, pero al mismo tiempo es muy interesante. Este edificio es una especie de libro de historia que incluye páginas de diferentes periodos.
Si alguien mira las obras de arte que hay en la iglesia, quizá algunas sean evidencia de mal gusto y otras quizás sean obras de arte muy valiosas. Es una mezcla increíble de diferentes fechas, diferentes gustos, diferentes tipos de arte, diferentes niveles de trabajo. Durante la historia, muchos sectores lucharon por el control de la iglesia, generalmente recurriendo a una violencia que no es cristiana. En 1852, una orden imperial turca terminó con la lucha, pero originó una controversia más grande. En la próxima parte, una rivalidad religiosa pone en tela de juicio la autenticidad del Santo Sepulcro. Los protestantes deseaban fuertemente probar que en realidad la tumba de Jesús estaba en otro lugar donde poder ir a rezar.